Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana en el Lucas capítulo 4, desde el verso 42 hasta el verso 44. Lucas 4, 42 hasta 44. Leamos juntos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por podemos adorarte esta mañana. Abre nuestros oídos y ojos a tus palabras para que podamos escucharte. Danos el poder que necesitamos para escuchar tu voz esta mañana y abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la escritura de hoy hay dos partes. La primera parte es el verso 42 y la segunda parte es el verso 43 y el verso 44. Primero vemos la segunda parte, el verso 43. Nos dice: pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿A quién hablaba Jesús cuando nos dice Él les dijo? ¿Quiénes son ellos? Creo que hay dos grupos de personas. Primero, aquí en Lucas se refiere a la gente que quería que Jesús se quedara con ellos, pero también encontramos la misma historia en Marcos capítulo 1. Allí parece que Jesús está hablando a sus discípulos, como Él hablaba a Simón, Pedro y sus compañeros. Así que este es un mensaje para todos nosotros, para toda la gente, para los discípulos que ya habían hecho grandes sacrificios para seguir a Jesús, pero también para la gente que vinieron a Jesús solo para ver lo que Él puede hacer. Ahora, ¿qué es su mensaje? Nos dice el porqué, el propósito de haber venido a este mundo. A veces no sabemos qué esto realmente significa. Por eso no estamos impresionados que Jesús ha venido aquí para estar con nosotros. Esto es porque no nos entendemos quién realmente es Jesús y quiénes somos nosotros. Jesús es el Hijo de Dios y somos solo humanos. Él es el creador de todo el universo, el todopoderoso. Y vemos eso en Juan 1, pero solo nosotros solamente somos sus criaturas. Jesús es un ser perfectamente santo. La Biblia nos dice que Él no cometió ningún pecado, pero nosotros somos pecadores, pecamos todos los días. Ahora el Hijo de Dios, quien es el Creador, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, Él también es santo y perfecto, vino aquí para estar con nosotros y para dar su vida para nosotros solo por su amor. Y esto es impresionante. Sin duda, en la Biblia había alguien que estaba muy impresionado. Su nombre era Pablo. La primera carta a los Corintios nos dice eso. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La venida de Jesús para Él era algo que Él nunca ha visto o ha oído. Y era algo que superaba su imaginación y entendimiento.
Ahora, si usted está realmente impresionado con la venida de Jesús, te harás esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Porque era necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, nos dice en la Biblia, para anunciar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Lucas lo menciona 37 veces en su Evangelio y 6 veces más en el libro de los Hechos. En el Evangelio casi todo el tiempo Jesús hablaba del reino de Dios y en Hechos sus discípulos hablaban del reino de Dios. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Es el reinado de Dios sobre todos nosotros. Y en el reino de Dios, Jesús es el rey. Y como rey, Él hace dos cosas. Primero, Jesús gobierna sobre todos sus ciudadanos. Nos da la ley y nos dice cómo debemos vivir. Segundo, Jesús protege y salva a sus ciudadanos. Es por eso cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos hacemos cristianos. En el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablaron sobre la venida del reino de Dios. En el Nuevo Testamento, el reino de Dios comienza con la venida de Jesucristo en la tierra. Es por eso Jesús nos dice en capítulo 17, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Y como prueba, Jesús obró los milagros para revelar y proclamar la llegada del reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Jesús alimentó la multitud. Vemos en 2 ocasiones la alimentación de los 5,000 y 4,000. Y sanó a los enfermos, los leprosos, los paralíticos, los ciegos, los sordos, la suegra de Pedro que tenía fiebre, la mujer enferma de flujo de sangre y el siervo de centurión. Todos ellos fueron sanados. Y esos solamente son ejemplos. Y Jesús resucitó a los muertos. El hijo de la viuda, en el capítulo 7, la hija de un líder de la sinagoga, en Mateo 9, y Lázaro en Juan 11. Y echó fuera los demonios también. Y estos milagros de Jesús eran las señales y las pruebas de que el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra. En Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Nos dice que el reino de Dios ya está aquí, ha llegado a nosotros. Pero al mismo tiempo, está claro que el reino de Dios todavía no está aquí, en la tierra. Sí, Jesús alimentó a los que tenían hambre. Pero estoy seguro de que ellos volvieron a tener hambre al día siguiente. Ciertamente, Él no terminó con el hambre en el mundo, porque sabemos que hay 9 millones de personas que mueren cada año por hambre y por malnutrición. Y es muy posible que las personas que fueron sanados por Jesús se enfermaron de nuevo en algún tiempo de su vida. Y todos los que fueron resucitados por Jesús murieron de nuevo. Y por eso no ves a Lázaro hoy en día. Así que la alimentación, la sanación, la resucitación y todos otros milagros que Jesús hizo eran solamente señales de lo que iba a pasar con su regreso, la segunda venida de Jesucristo. Así que es casi un tráiler, no es toda la película. No es la comida completa, pero solo una muestra de alimentos. Es por esto oímos la expresión, el reino de Dios es ya, pero todavía no.
Y también los milagros de Jesús son señales de nuestra salvación. Y como Dios nos perdonará de nuestros pecados. Eso es porque el hambre, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento, todo eso son la consecuencia de nuestros pecados. Y vemos eso en Génesis 3. Así que cuando en el Apocalipsis Jesús nos dice que en el reino de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá muerte, ni lágrima, ni clamor, ni dolor, nos está diciendo algo más que solo que no tendremos problemas en nuestra vida, sino que todos nuestros pecadores serán removidos y ya no seremos pecadores. Y en el centro del reino de Dios está la cruz, la muerte de Jesucristo. Y la noticia sobre el reino de Dios era tan buena que Jesús vino a hacer ¿qué? El verso 43, anunciar el evangelio del reino de Dios. Anunciar el evangelio. Son 3 palabras en español, pero en griego es solo una palabra. Y esta palabra es compuesta de 2 palabras, cuales son significa bueno o buena noticia, y angelizo, para anunciar y predicar. Así que como estas dos palabras están unidas, la anunciación o la predicación y la buena noticia nunca pueden separarse. En otras palabras, es que el angelizo, anunciar y predicar, es simplemente una reacción de la buena noticia. Así que el reino de Dios es tan bueno que no puede resistir sino predicar. Es por eso Jesús vino aquí en la tierra, porque Él entendió cómo bueno era el reino de Dios, la importancia. Era tan bueno que Él sufrió y murió en la cruz para que podríamos entrar al reino de Dios. La persona que también entendía cómo bueno e importante era el reino de Dios era una vez más Pablo. Romanos 1. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo nos dice que él es deudor, que él está en deuda. ¿Qué significa eso? Nadie le está diciendo que está en deuda del evangelio, así que ahora tiene que pagar, tiene que predicar. Pero porque Pablo entiende la importancia del evangelio, el valor del reino de Dios, él se pone a sí mismo en esta posición. Él se llama a sí mismo en la Biblia un esclavo para el trabajo del reino de Dios. Y quiere anunciar y predicar esa buena noticia a los griegos y a los romanos y a todo lo demás. Como Jesús, Él también entiende qué bueno es el reino de Dios. Esa noticia. La noticia era tan buena que no podía resistirse y era algo que tenía que predicar. Ahora, aquí está la pregunta para usted. ¿Cómo importante y bueno es el reino de Dios? Esa noticia para ti. Si es bueno, ¿cómo bueno? No te estoy preguntando cómo te sientes o qué piensas sobre eso. Como acabamos de verlo, ser bueno, y predicar o anunciar, angelizo, no se pueden separar. Si el reino de Dios, el trabajo de Jesús en la cruz y la promesa de tu salvación es realmente buena para ti, vas a predicar esa noticia y el evangelio a otras personas. Una vez más, lo mismo ejemplo te doy. Si el tráiler de una película es tan bueno, ¿qué vas a hacer? Verás toda la película. Si la muestra de alimento es tan buena, pagarás con tu propio dinero y comprarás la comida. Pero ahora seamos sinceros. ¿Alguno de nosotros
escuchamos la palabra de Dios y aún predicamos el Evangelio a otras personas y servimos a la iglesia, pero el reino de Dios ya no es tan bueno. Al menos no es lo mismo cuando lo oímos por la primera vez. Así que vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios cada semana. Y algunos de nosotros servimos en diferentes lugares. Pero ya no hay alegría. Repite lo mismo cada semana. Pero ha perdido tu pasión por Dios y el trabajo que Él puso delante de ti. Simplemente sigues haciendo la misma cosa cada día o cada semana porque siempre lo hiciste y porque es lo correcto y lo que debes hacer. Si no estás agradecido por el reino de Dios y el Evangelio no es una buena noticia más, si sigues viviendo así, terminarás como la multitud. Cuando Jesús quería salvarlos de sus pecados, todo lo que querían es soluciones a sus problemas terrenales. Cuando Jesús les ofreció la vida eterna, que lo querían es la prosperidad aquí en la tierra. Cuando Jesús le dice que su reino no es de este mundo, ellos no quieren escuchar y tratan de llevárselo a la fuerza y declararlo rey en la tierra. Y vemos eso en Juan 6. Cuando Jesús se les da el pan celestial, todo lo que les interesaba era a llenar sus estómagos. Todo lo que les importaba es que sus necesidades inmediatas y sus problemas sean atendidos y sus estómagos estén llenos y sus éxitos en su carrera profesionales. Por supuesto, esos son importantes. Pero que estoy diciendo ahora es que hay cosas más importantes que esas cosas de esta vida. Si esto suena como ustedes, que ha perdido tu pasión por Dios y su evangelio y has dejado tu primer amor, yo creo que Jesús nos da la solución en la primera parte de la escritura de hoy. Verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente lo buscaba a Jesús. Pero ¿qué hace él? Él se fue a un lugar desierto para alejarse de la gente. La gente le detenían. Pero ¿qué hace Jesús? Les dice que él tiene que ir y va a las otras ciudades. Ahora, ¿qué hacía Jesús en un lugar desierto? Creo que Lucas no tenía que decirnos lo que él estaba haciendo porque no vio la necesidad. Es porque cada vez Lucas nos dice en su evangelio que Jesús estaba solo y fue a un lugar desierto. Jesús siempre estaba orando a solas con Dios, su Padre. Eso queda claro porque Marcos, quien nos cuenta la misma historia, ya nos dijo. En Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ¿cuál es la solución que Jesús nos da? Si no estás agradecidos, entusiasmado por el reino de Dios, si el evangelio no es buena noticia más, si perdiste la alegría de tu salvación, ¿qué es lo que debes hacer? Estar a solas con Dios. ¿Necesitas encontrar un lugar desierto donde puedas estar solo? Hazlo. ¿Necesitas encontrar el tiempo en el que no haya nadie que te distraiga? Hazlo. Esas son las excusas que he oído.
que hoy estoy demasiado ocupado con el trabajo, con el estudio. No tengo mi propia habitación. Tengo hijos pequeños. Pero ya no puede haber más excusas. Porque Jesús también estaba siempre muy ocupado, pero nunca demasiado para orar. Jesús estaba cansado de su jornada y de tanta enseñanza y curación, pero nunca dejó de orar. ¿No tiene su propia habitación para orar? Jesús tampoco tenía su propia habitación para orar. Él vivía en un lugar pequeño con todos sus discípulos. Es por eso Jesús hizo lo que hizo. Para Jesús el único lugar donde podía estar solas con Dios era un lugar desierto. Así que Él fue al monte a orar casi todos los días. Y para Él el único tiempo que podía estar solo sin distracciones era muy temprano en la mañana antes de amanecer. Así que Él se levantó bien temprano para orar. Lo que esto significa para nosotros es que también tenemos que hacer todo lo que sea necesario para estar a solas con Dios. Tenemos que orar. Así cuando pasamos tiempo con Dios cada día, Él te dará la alegría, te recargará y reavivirá tu pasión por Él y su reino eterno. Así que vamos a Jesús. Él te está esperando. Oremos. Padre, te damos gracias por tu paciencia y tu amor para todos nosotros. En ese momento nos arrepentimos por alejarnos de tu presencia y por olvidar qué bueno es tu reino y esa noticia y por perder la alegría de nuestra salvación. Espíritu Santo, danos la pasión para ti y por tu reino. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre incomparable y sin final.
corazón, te doy el control, consume todo mi interior. De mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Cante. De mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo, estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo, estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará a ti. Todo a ti, Jesús, a ti, todo a ti. Gracias por venir a nuestro servicio esta mañana. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes ahora y tiempo eterno. Amén. Tenga una buena semana, que Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Chao. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca.
presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado